Hoy, lección 14. En esta lección vamos a hablar de los recuerdos de la vida. Ja, in deze les gaan we kijken hoe voor Anna, Maria Rosa, Roberto en Ricardo het leven tot nog toe is verlopen. El título, yo recuerdo... Yo recuerdo, ik herinner mij. In deze les gaat het er vooral over hoe je kunt praten over je jeugd, je opleiding, je werk. Kortom, hoe je kunt praten over je levensloop. Y en esta lección, una canción de Teresa Raval sobre este tema. Y al final vamos a hablar de la vida de un pescador. Sí, porque soy pescador desde siempre. Al final vamos a hablar de mi vida y la suya. Hasta luego. Pero antes, como siempre, las preguntas. Las preguntas, de vragen bij deze les. Hier komt vraag nummer 1. Miguel vertelt over zijn eerste baantje in een kapperszaak. De vraag is, waarom ging hij daar weg? Luistert u maar. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Estuve un año en una peluquería. Después, salió una ley por la que me impedían trabajar. Estuve un año en casa y sin cobrar. Ahora estoy trabajando, pero en otro sitio. Welk van deze 4 antwoordmogelijkheden is nou juist? Era demasiado joven, no le pagaban, prefería estar en casa, quería otro trabajo. Yo era demasiado joven para trabajar. Después, primero en luego. Woorden die u kunt gebruiken in een verhaal bijvoorbeeld om de volgorde van gebeurtenissen aan te geven. Maar staan ze hier dan wel in de goede volgorde? Dit is veel beter. Primero, luego, después. Eerst, vervolgens en daarna. Pilar vertelt wat ze vroeger verdiende. Nu verdient ze meer, maar hoeveel is dat dan precies? Rekent u maar mee. Mi primer sueldo fueron 5.000 pesetas al mes. 5.000 pesetitas no era gran cosa, ¿verdad? Pero lo grande es que se vivía. Y se vivía bien, además. Hoy mi sueldo es 15 veces más y vivo igual. Hago las mismas cosas. Weet u het? Is het 5, 15 of 75.000 pesetas? Mi sueldo hoy es de 15 por 5.000 pesetas. Son 75.000 pesetas. Welke van deze 3 uitdrukkingen zou je kunnen gebruiken om te laten merken dat je het ergens niet mee eens bent? Adiós, si Dios quiere, por Dios. Por Dios, dat gebruikt Anna als ze het heeft over de veranderde gewoontes van de Spaanse jeugd. Me he jubilado. Wat betekent deze zin? Betekent dat ik ben blij geweest, ik ben 12,5 jaar in dienst of ik ben gepensioneerd? Nou, dat weet u waarschijnlijk. Me he jubilado betekent gewoon ik ben gepensioneerd. De volgende vraag. Luistert u weer goed. Welk beroep heeft Miguel volgens zijn zeggen? Cuando yo empezaba a estudiar, pensaba ejercer de maestro más tarde. En algún pueblo o preferentemente en alguna capital de provincia. Y aquí me tiene. Haciendo lo que más me gusta en este colegio de EGB. Y además me pagan. Y me pagan bien. Welk beroep heeft Miguel nou? Is hij banquero, maestro of professor? Sí, soy maestro. Hij is maestro, onderwijzer, maar dat is een beroep dat ook heel vaak wordt aangeduid met het woord professor. Dus dat was eigenlijk ook goed.
U ziet hier 3 tegenstellingen staan. Woorden die in hun tegenstelling eigenlijk bij elkaar horen. Maar welke van deze 3 klopt niet? Cerrar, abrir. Entrada, éxito. Terminar, empezar. Juist, entrada betekent ingang, maar éxito betekent niet uitgang. Éxito betekent succes. Op de plaats van éxito had moeten staan salida. Antes fue la niñez de cuadernos manchados con tinta. Antes fue la niñez de pizarra y tiza en el pelo. Antes fue la niñez de los sueños, el mundo era nuevo. Antes fue la niñez de jazmines que estaban en flor. Antes, ahora y después, 3 cosas muy distintas me gustan al revés. Antes, ahora y después, 3 cosas muy distintas me gustan al revés. Ahora soy la rutina cansada de fábrica y sombra. Ahora soy la sonrisa guardada en un viejo bolsillo. Ahora soy como un viento en silencio y un pájaro herido. Ahora soy una duda ambulante y de gris viste el sol. Antes, ahora y después, 3 cosas muy distintas me gustan al revés. Antes, ahora y después, 3 cosas muy distintas me gustan al revés. El después me preocupa en los ojos y yo ensayo esperanzas. El después lo prefiero de amigos, fumando en la plaza. El después inventándome historias jamás ocurridas. El después relatando mentiras y que nunca viví. Antes, ahora y después, 3 cosas muy distintas me gustan al revés. Antes, ahora y después, 3 cosas muy distintas me gustan al revés. Antes, ahora y después van Teresa Raval. Y ahora escuchar y comprender. We beginnen met een wel heel persoonlijke vraag aan enkele van de mensen die u in de loop van deze cursus wat beter heeft leren kennen. De vraag, wat vind je nou eigenlijk van je leven? Ben je tevreden? En zou je het anders over willen doen als je de kans kreeg? Die vraag hebben we gesteld aan Ricardo, Anna en Roberto. Aan u de vraag of er iemand bij is die dat echt heel anders zou willen overdoen. Si pudiera repetir su vida, sus estudios, su trabajo, ¿repetiría todo igual? Creo que sí. He sido bastante feliz tanto en estudios como ahora en el trabajo. No tengo por qué corregir ni reparar el camino, la trayectoria de la vida. Si pudiera repetir su vida, sus estudios o su trabajo, ¿repetiría todo igual? Sí, rotundamente sí, porque me ha gustado todo lo que he hecho en mi vida. Si pudiera repetir su vida, sus estudios, su trabajo, ¿volvería a hacer exactamente lo mismo o cambiaría algo? ¿Repetiría todo igual? Sí, sí, todo igual.
Dat zijn duidelijke antwoorden. Roberto moet er wat langer over nadenken, maar uiteindelijk zal u duidelijk zijn geworden dat iedereen heel tevreden is met zijn leven tot nog toe. Nu gaan we eens kijken hoe die levens precies in elkaar zitten. Ricardo vertelt als eerste. Hij heeft nogal lang gestudeerd en werkt dus ook nog niet zo verschrikkelijk lang. Aan u de vraag, hoe lang werkt hij precies? ¿Podría explicarnos, Ricardo, las diferentes etapas de su vida personal y profesional? Personal, yo nací en una provincia castellana, una provincia agrícola ganadera como Salamanca. Hice los estudios primarios y bachillerato, que se llamaba entonces. Estudié filosofía, hice la carrera de filosofía. Después hice los cursos de especialización en radio y televisión en la Universidad Internacional de Roma. Efectivamente, muy buenos días, señoras y señores. Esto es Radio Popular de Salamanca. En este momento son las 7 de la mañana. ¿Cómo considera usted su carrera en este momento? Una carrera muy interesante, una carrera de mucha responsabilidad, por lo que supone hoy día la comunicación libre en España, que naturalmente ha cambiado mucho desde que yo empecé a estudiar a lo que es hoy. Antes, nosotros en la época de estudiantes tuvimos la época franquista en la que no era posible comunicarse libremente y ahora tienes la posibilidad de hacer esa comunicación libre y al mismo tiempo tocando y opinando de todo lo que a uno le parece que es opinable. Entonces el cambio es fundamental y la responsabilidad nuestra, porque los jóvenes o las personas que son un poco jóvenes todavía pueden adaptarse a ese cambio. En cambio, las personas mayores es muy difícil y se necesita hacer un pequeño esfuerzo para no manipular a nadie. ¿Cuántos años tiene usted? 42. ¿Qué época de su vida le ha gustado más? Creo que la época de estudiante en Roma. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar? Tenía 29 años. ¿Había más o menos trabajo que ahora? Mucho más y más posibilidades, sobre todo también para elegir en distintos trabajos. ¿Recuerda cuánto ganaba en aquel entonces? Empecé ganando muy poco, 10.000 pesetas. Ricardo heeft zijn studies beëindigd toen hij 29 was. Hij was op het moment dat dit interview werd gemaakt 42. Hij werkt dus 13 jaar. Anna heeft ook een opleiding gehad. En voor een vrouw was het best bijzonder om te studeren in die tijd. De vraag aan u, hoeveel vrouwen studeerden er precies in haar cursusjaar en hoe was de verhouding man-vrouw in dat cursusjaar? Ana García Domínguez. ¿Podría explicarnos las diferentes etapas de su vida personal y profesional? Vale. Mi niñez, mi infancia, pues la recuerdo con mucho agrado. Tenía unos padres maravillosos, con esfuerzo. Nos llevaron a muy buenos colegios, a mis hermanos y a mí. Nos dieron carrera a mi hermano y a mí, a mi hermana no. ¿Qué estudios hizo usted? Hice primero bachiller y después magisterio, porque quería haber hecho derecho, pero como yo terminé bachiller el mismo año que empezó la Guerra Civil Española. 1936. Y entonces cerraron las universidades y todo se quedó parado. Cuando terminó la guerra, pues me matriculé en magisterio y hice la carrera de magisterio. ¿Muchas mujeres estudiaban entonces? No, muy pocas. Por ejemplo, en mi curso éramos 80 y de los 88 solo éramos mujeres. Los demás eran hombres, eran chicos todos. Las carreras superiores, muy pocas mujeres iban, muy pocas. ¿Cómo considera usted su carrera en este momento? ¿Con
como un fracaso. Como mi carrera... ¿De maestra? De maestra. No, un fracaso no, porque yo es lo que pretendí, no ejercer nunca. Por eso no es un fracaso. Es lo que yo quise, tener una carrera, pero no utilizarla. ¿Usted nunca trabajó fuera de casa? Sí. Después he trabajado en la fotografía de mi cuñado. He estado mucho tiempo en la fotografía de mi cuñado. ¿Ganaba dinero? Sí, 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 me pagaban mi sueldo. ¿Usted recuerda cuándo o cuánto era el primer sueldo? Uy, no, el primer sueldo era muy poquito. Ya no recuerdo, pero era muy poquito. Después ya no. Después ya fueron acoplándose a las normas vigentes. Ya me fueron subiendo el sueldo, en fin, sí. Después cobraba mi sueldo normal y corriente. ¿Y ahora se ha jubilado? Claro, ahora me he jubilado y me ha quedado pues, una pensión con arreglo al sueldo que me habían pagado antes y lo que yo había cotizado. Ahora tiene más tiempo libre. Claro, ahora para mí todos los días son domingo. ¿Usted no se casó? Yo no. ¿No me quiso nadie? ¿O no quiso usted? No me quisieron. No me quisieron. Estoy segura, si no a lo mejor me había decidido, pero no me dijo nadie que se me quería casar. Así que no me casé. Eso es increíble. No es creíble. Créalo. Cuando yo se lo digo es verdad. ¿Se arrepiente? No, en absoluto. He vivido maravillosamente y sigo viviendo bien. Nou, u hebt begrepen dat deze studie voor Anna de enige mogelijkheid was om te studeren. En u heeft ook waarschijnlijk begrepen dat er heel weinig vrouwen in haar cursusjaar zaten. De verhouding was 8 vrouwen op 80 mannen. In Spanje is een heleboel veranderd. Niet alleen de laatste jaren. Vaak hoor je mensen zeggen dat ze het onder Franco beter hadden. Con Franco vivíamos mejor. Die vraag, met een iets andere formulering, hebben we voorgelegd aan Ricardo, Anna en Roberto. Wie van hen is er nou eigenlijk niet tevreden met de veranderingen die de laatste tijd in Spanje zijn opgetreden? Hay cosas, seguramente, que hoy parecen normales, pero que hace algunos años no lo eran. ¿Podría decirnos alguna? Refiriéndose, me imagino, a la situación de España, pues prácticamente ahora es normal y es una cosa que todo el mundo acepta, o prácticamente todo el mundo, el que existan en distintas opiniones, el que existan diversas maneras de enfocar la vida. Hace unos años, por poner un ejemplo, en España no se podía hablar de política, no se podía hablar del divorcio, eran cosas impensables. Hoy día cualquier persona puede comentar esto y con toda libertad, y cada uno tiene su opinión. Es un cambio significativo. ¿Estos cambios son positivos o negativos? Positivos. Todo lo que yo pienso, que todo lo que va en beneficio de la libertad y de la autonomía del hombre es positivo. Hay cosas que hoy parecen normales, pero seguramente cuando usted era más joven no parecían tan normales. Claro que no. Claro que no. Eran cosas completamente anormales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se lo digo así claramente, besarse los novios cuando se encuentran al salir de casa, por Dios, hubiera sido algo tremendo. Aquello no se podía hacer. Ir a un café, unas chicas solas, imposible, ¿eh? No, tenía que ser ir acompañadas, en fin, solas no. Muchas cosas, bueno, muchas cosas muy raras, beber como beben, y fumar. Por Dios, fumar una mujer, nada, no, ni hablar. ¿Cree usted que estos cambios son positivos o negativos? Para mí, positivos. Hay algunos que ya se pasan y entonces ya son negativos. Pero no pasándose, yendo por terrenos normales, positivos. ¿Cuándo se vivía mejor? ¿Antes o ahora? Sin dudarlo, ahora. Ahora. Quizás haya cosas ahora que parecen normales, pero que en su época de estudiante no lo eran. ¿Puede citar alguna? Sí, la libertad de expresión ahora, por ejemplo. La libertad que tiene ahora el estudiante, o como la libertad que tienen mis hijos, yo jamás la tuve. La confianza que mis hijos pueden tener conmigo, yo no la tuve con mis padres.
cómo se desenvuelve hoy la juventud, el universitario, yo no la tuve. Pero el que yo no la tuviese, no añoro aquello, o sea, esto, perdón, o sea, no reniego de aquello, sino creo que aquello fue una época que se vivió, esta es otra, y mañana posiblemente será otra. ¿Cree usted que son cambios positivos estos? Sí, sí, sí. U hebt het gehoord. Wat er veranderd is, dat wordt eigenlijk door iedereen gekenschetst als cambios positivos. Positieve veranderingen. We eindigen met Maria Rosa. Zij is nog zo jong dat het weinig zin heeft om te vragen wat zij in haar leven anders gedaan zou willen hebben. Ze vertelt over zichzelf en over haar ouders. 2 vragen daarbij. De eerste is, op welke leeftijd is Maria Rosa begonnen met werken? En op welke leeftijd was dat het geval bij haar moeder? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, welke opleiding heeft Maria Rosa en wat wil ze worden? Está muy altita esa. ¿51? ¿Qué estudios has hecho? Hasta sexto de básica. ¿Y luego? Luego empecé a trabajar. Un año estuve en un supermercado, pero me tuvieron que despedir porque salió una ley que hasta los 16 años no se podía trabajar y yo tenía 15. Y después estuve en casa y luego ya cuando hice los 16 años empecé a trabajar donde estoy trabajando. En la panadería. En la panadería, sí. ¿Tienes algún sueño? ¿Quieres ser algo determinado en la vida? De pequeña quería ser maestra. ¿Querías ser maestra? Sí. ¿Y ahora? Hombre, ahora ya sé que es imposible, ¿no? Pero también me gustaría. ¿Qué piensas que vas a hacer? Pues si Dios lo quiere... ellos, ¿no? Y 2 hijos tienes preocupaciones, pero son 2. Pero ya si tienes 5 o 6 ya no. O sea, son muchos, no. No me gustaría tenerlos. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la época más bonita de tu vida? Pues de pequeña, o sea, desde que nací para acá no me acuerdo nada de pequeña. Y la que estoy viviendo ahora, pues muy bien, me parece muy bien, la mejor. ¿Vives igual tú ahora que tus padres cuando tenían tu misma edad? No, distintamente. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo. O sea, la manera de vivir. Ellos, pues, mi madre, por ejemplo, a los 11 años se salió de casa de sus padres y se fue a trabajar a Madrid. Y mi padre se quedó a los 15 años sin madre y es el mayor de 5 hermanos. Y tuvo que ponerse a trabajar para mantener a esos 5 hermanos. Entonces, a mí eso no me ha tocado todavía, ¿no? Y Dios quiera que no me toque. Y no sé, o sea, en distinta época todo. ¿Antes era todo más difícil que ahora? Sí, mucho más, porque pasaban también mucha hambre, lo que todavía no nos ha llegado. ¿Ahora hay más dinero? Sí, hay más dinero y más vicios también. ¿Más vicios? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, el beber, el fumar, las diversiones que hay, por ejemplo, ir al cine y gastar el dinero que gastas, y antes eso no lo había. U hebt gehoord dat Maria Rosa zegt, de pequeña quería ser maestra. Als klein meisje wilde ik graag onderwijzeres worden. Maar nu zegt ze, si Dios lo quiere, una ama de casa normal y corriente. Als God het wil, een doodgewone, doorsnee huisvrouw met niet al te veel kinderen. Maria Rosa is begonnen te werken toen ze 16 was. En voor haar moeder was dat het geval toen zij 11 was. En dat zijn dan meteen de antwoorden op de 2 vragen die ik daarnet gesteld heb. Maria Rosa zegt verder nog dat men het vroeger wat minder breed had. Maar dat aan de andere kant de zaken nu naar haar gevoel ook wel eens uit de hand lopen. Dat was het gedeelte escuchar y comprender. Nu komt weer hablar, u komt weer in actie. De situatie is als volgt. U bent met Miguel in gesprek geraakt tijdens een wandeling langs de haven. Miguel is visser en u bent al een poosje in het gesprek. Miguel is
van plan om u te gaan vertellen hoe zijn leven in elkaar zit en hopelijk doet u hetzelfde met hem. Veel succes. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Perdone que no le dé un cigarrillo, pero no tengo más que medio. Bueno. A usted esto le parece bonito porque no tiene costumbre de verlo. Si viviera usted aquí, le parecería siempre lo mismo. ¿No le aburre a usted ver todos los días las mismas cosas y la misma gente? Yo nací aquí, en este pueblo. Y aquí sigo. Ya sabe usted cómo son las cosas. Bueno, ya sabe, eso depende. ¿Vive usted en el mismo sitio donde nació? ¿Dónde hizo usted sus estudios primarios? Yo los hice aquí. Luego quise estudiar el bachillerato, pero no había dinero. Así que de estudios, nada. ¿A usted cómo le fue? Yo luego me puse a trabajar con un tío mío que tiene un barco y es pescador, en Villamarín. ¿Conoce usted Villamarín? Ah, es un pueblo precioso que está a unos kilómetros de aquí, hacia allá. Luego me casé a los 19 años y empecé a trabajar a los 12. Oiga, ¿está usted casado también? Después me fui a vivir a aquella casa que hay allí arriba, en la cuesta. Allí vivo con mi mujer y con mis hijos. Bueno, mis hijos son ya mayores y no quieren ser pescadores. Dicen que no es una buena profesión. ¿Usted qué cree? ¿Tienen razón o no? Eso creo yo también. ¿Sabe? Yo estuve trabajando unos años fuera, en Suiza, en Basilea. ¿Conoce usted Suiza? Ah, demasiadas montañas y muy poco mar. Y eso no es bueno para mí. Oiga, su país no tiene montañas, ¿verdad? ¿Sabe? Hoy en día hay muchos extranjeros que se quedan a vivir en España. Eso quiere decir que les gusta. Y me alegro mucho. Bueno, si quiere usted dar una vuelta en barco, no tiene más que decirlo. Aquí estoy. Encantado de conocerle. Adiós. Is het een beetje gelukt om antwoord te geven? Het is niet eenvoudig om je hele leven zo te vertellen, maar ik hoop toch dat het een klein beetje gelukt is. In de volgende uitzending gaan we op bezoek bij een stierenvechter. Stierenvechten is in Spanje ook een omstreden zaak, dat zult u merken. En u heeft er waarschijnlijk zelf een mening over. De vraag is eigenlijk, hoe uit je die in het Spaans? Voor of tegen, bepaal uw keus. Sí, en la próxima lección vamos a los toros. Adiós. Y estudiar en casa, por favor. Hasta luego. Por favor, por favor.